Iniciamos una jornada sobre educación y energía. En los próximos minutos, en las próximas 2 horas, vamos a hablar sobre distintos perfiles que tienen que ver con cómo la energía aporta no solamente a la escuela, sino a los estudiantes. Este primer panel se llama Innovación y tecnologías en la educación para el desarrollo energético. Y tenemos el placer de tener a Pedro Angulo, gerente de desarrollo local de Fundación YPF, Emanuel Danoni, presidente de Media Lab Unicen, y Juan Pablo Valerio, director general de INSUR. A los tres, muchas gracias por venir. Yo tengo que decir, y lo voy a decir en público porque si no es una vergüenza, que yo me acuerdo los nombres de memoria, porque los anteojos no son para leer de cerca, los tengo guardados. Pero les quiero agradecer a los tres. Y para iniciar la charla, quería preguntarles, a modo de pastilla o de introducción, ¿qué hace cada una de las organizaciones? ¿Qué se ocupan? Y después podemos ver cómo se relacionan. Bueno, ¿qué tal, Patricio? Gracias por el espacio. Muy buenas tardes a todos. Bueno, la Fundación YPF básicamente contribuye a todo lo que tenga que ver con educación y energía. Yo tengo a cargo la gerencia de desarrollo local y tengo distintos programas que tienen que ver con formación técnica, con desarrollo sostenible, que acompañamos a gobiernos locales, y principalmente tomar el tema de la transformación que tiene la industria energética y cuáles son los desafíos que tiene en su correlato el sistema educativo, y ahí es donde la Fundación YPF hace realmente la diferencia. Buenísimo, gracias. Emanuel, ¿nos contás? Bueno, buenas tardes. Media Lab lo que se dedica, su foco tiene que ver con el desarrollo de simuladores de realidad virtual aplicados a la formación, a la transmisión de conocimiento, al aprendizaje, a la educación. Y en ese, digamos, concepto de simuladores aplicados a la formación, es un abanico muy amplio. Hace muchos años que estamos desarrollando simuladores y hemos trabajado con muchas industrias, no solo con petróleo y gas, pero digo, como característica general que se aplica mucho a petróleo y gas, es el hecho de que son procesos. Los simuladores se utilizan para recrear procesos en donde hay hombres, mujeres y máquinas, y procesos industriales complejos, con riesgos, con procedimientos que hay que incorporar. Y bueno, una forma para incorporar todo ese conocimiento, minimizando el riesgo y aumentando las posibilidades, digamos, de obtener ese conocimiento en un proceso más rápido, es a través de simuladores. Es una industria que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, ¿no? Y sí, nosotros, digamos, lo vemos hace bastante tiempo porque ya llevamos más de 10 años haciendo esto, pero cada vez se adopta más como un estándar, como una forma de enseñar determinados procesos industriales. Bien. Juan Pablo, yo te presto el micrófono. ¿Nos contás un poco de INSUR? Sí, cómo no. Bueno, nosotros somos una pyme industrial que nos dedicamos al diseño, al desarrollo y la fabricación de equipamiento educativo para formación técnica. Todo eso. Hace muchos años que estamos dedicados exclusivamente a la educación, y específicamente a la formación técnica, a generar herramientas para los docentes para poder simplificar y facilitar todo el proceso de aprendizaje. Después vamos a mostrar un poquito, pero nuestra idea es poder acercar un poco el mundo industrial al mundo educativo. Gracias, sí. Juan Pablo tiene algo que está buenísimo, que es todo lo que está ahí. Así que después nos vamos a tomar un minuto para conocerlo, pero ya desde el vamos, me parece que todos los que estamos acá estuvimos mirando, curioseando esas 2 mesas. Vamos a arrancar. Ahora que conocemos un poco más sobre los proyectos de cada uno, les propongo que profundicemos un poquito. Y Pedro, quería preguntarte a vos sobre los desafíos que ustedes tienen en cuanto a la formación técnica que desarrollan en Vaca Muerta. Bien, yo creo que los desafíos que tenemos de cara a la transformación que hubo en la industria energética tiene también su correlato en lo que pasa en el sistema educativo. Entonces es ahí donde nosotros desde Fundación YPF realmente pensamos y contribuimos en ese sentido, ver cuál es la transformación y ver cuáles son las acciones que necesitamos que sucedan del lado del sistema educativo para que acompañe y que esa brecha que existe entre lo que sucede en la industria y lo que sucede en el sistema educativo sea la más corta posible. La industria energética
ha tenido una transformación muy fuerte en los últimos años. Yo diría que de la mano de o sea, una doble transformación por un lado. Por un lado, la transformación del impacto de las distintas olas de nuevas tecnologías, que pueden ser la industria 4.0, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, ¿no? El tema del dato, data science, etcétera, las tecnologías informáticas. Y por otro lado, el cambio que significa para específicamente la producción de gas y petróleo, pasar de la producción de convencional al no convencional. Y eso es una transformación muy fuerte y que significa un gran desafío para la industria. Entonces, lo que nosotros hemos detectado es, a través de un estudio de prospectiva que hicimos sobre el upstream, la fase upstream, digamos, dentro de la producción de gas y petróleo, donde hemos analizado los distintos perfiles profesionales que va a requerir la industria en los próximos años, cuáles son las competencias, las habilidades que van de la mano de esos cambios tecnológicos que han sucedido en la industria, ¿no? ¿Nos contás un poco de ese estudio y qué resultados les dio? ¿Cuáles son las competencias necesarias? Sí, claro. Los resultados básicamente apuntan a que, primero, tenemos que involucrarnos todos desde la industria para lograr esa transformación del sistema educativo, específicamente el sistema de educación técnica, que es el que más apunta a lo que tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta, y poder contribuir en los distintos aspectos que tienen que ver con la formación de estos nuevos perfiles que requiere la industria. Esas competencias se han modificado notablemente con la irrupción de todas estas tecnologías, ¿no? Hoy las habilidades digitales, las habilidades que tienen que ver con el control de procesos, con la automatización, con el manejo del dato y el control, digamos, a distancia, etcétera, son los que realmente modifican las habilidades que son buscadas por las empresas, y es donde nosotros tenemos que lograr formar a las personas para que puedan insertarse en la industria energética, ¿no? Acordate, me dicen, acordate de ponerte así con este micrófono. Hay algo muy interesante ahí. Hablas de los próximos 10 años. No sé si ahora la pregunta es para Pedro, pero si ustedes quieren sumarse sería genial. En muchas disciplinas, en muchas industrias, hablar de 10 años es hablar como un futuro a largo plazo. Y sin embargo, ustedes están planteando 10 años. ¿Por qué? ¿Y cómo tomaron esos 10 años? Sí, tomamos un plazo de 10 años porque, digamos, es lo que está también previsto que necesitamos, o es la ventana de tiempo que tiene la oportunidad de desarrollar Vaca Muerta para poner en valor los recursos que tenemos en gas y en petróleo en Vaca Muerta. Entonces, se dice a 10 años, pero en realidad la transformación tiene que ser mucho más rápida, porque las personas, nosotros ya estamos en un cuello de botella de búsqueda de talento, de personal técnico que responda al crecimiento que ha tenido la industria, ¿no? Hoy Vaca Muerta es una realidad, el cambio tecnológico del no convencional ya sucedió, en eso por supuesto que YPF fue la empresa líder que acompañó esa curva de aprendizaje. Con lo cual, la industria hoy tiene ese conocimiento y lo que tenemos que lograr es que nosotros como industria podamos transferir eso a las instituciones educativas. Y hablo de todos los niveles, hablo de las universidades, el sistema de educación técnica y quizás también las escuelas no técnicas para que puedan, digamos, estar a la altura del desafío que requiere la industria a la hora de poder incorporar ese personal que necesitamos para ese crecimiento. Excelente, gracias. Emanuel, ¿querés sumarte a esta idea? Ustedes desde las simulaciones también están trabajando codo a codo con YPF y seguramente han recibido este informe de las capacidades de acá a 10 años. Sí, correcto. Un poco el primer desafío nuestro fue desarrollar un entendimiento de qué estaba trabajando YPF y qué necesitaba YPF para poder impulsar todo este boom de la industria, el boom del desarrollo, sobre todo el no convencional, y entenderlo porque el foco nuestro es hacer simuladores. Nosotros no venimos del campo del petróleo y del gas,
como no venimos del campo de, no sé, en otro momento hemos hecho hasta el simulador de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, pero digo, no veníamos del transporte del material rodante. Entonces siempre en un proyecto de simulación la primera etapa es entender el requerimiento, entender el contexto, entender cuáles son los desafíos, y eso quizás no es tan específico del simulador, sino es entender en qué contexto se va a insertar ese simulador y qué función tiene que cumplir, qué objetivos tiene que lograr. Y el objetivo un poco es lo que mencionaba Pedro, cómo poder achicar esa ventana o esa distancia que a veces se genera entre el ámbito más de la educación y la industria, que a veces van en carriles medio en paralelo, con no tantos diálogos o no tantos puentes. Y en nuestro caso, puntualmente, el pedido de Fundación era, bueno, esto tiene que servir para poder transmitirle a los chicos, a las chicas que están en el ámbito educativo, el estado actual de la industria, el estado actual de los desafíos de la industria. Y eso es el no convencional, y eso es Loma Campana, básicamente. ¿Cómo es el equipo interdisciplinario? Cuando armás un simulador decís, no, ustedes no vienen, lo cual es lógico, no vienen del oil and gas, pero tenés que responder con un simulador a los requerimientos específicos de oil and gas. ¿Cómo es el trabajo interdisciplinario? Y es desafiante, es lo primero. No, hay toda una primera parte que es muy, digamos, de aprendizaje para nosotros. Tenemos que entender de qué se trata el proceso. Encima un proceso industrial muy complejo, el de extracción del petróleo. Digo, no estamos hablando de algo muy simplificado que rápidamente, digo, pensá todos los conocimientos que intervienen en términos técnicos, no sé, desde los geólogos, los ingenieros en distintos tipos de disciplinas, los técnicos profesionales. Es mucho el conocimiento y muy diverso y muy amplio el que se requiere, como también es mucho el uso de determinadas herramientas, maquinarias, tecnologías, que son muy complejas, son muy costosas, son riesgosas también, o sea, tienen que ser utilizadas de una determinada manera, con procedimientos, digamos, con determinadas características que no pueden ser de cualquier forma. Y uno tiene que aprender todo eso al principio, tiene que entender todo eso, que es más, yo diría que hasta un proceso más pedagógico para nosotros interno. Después, nuestro trabajo más interno, puertas adentro, es eso, traducirlo a un simulador de realidad virtual, que sea una herramienta pedagógica, que no solo recree con realismo lo que vos te vas a encontrar en Vaca Muerta, en Loma Campana, sino que también tenga una visión de aprendizaje. O sea, no solo que vos lo veas y que mires y más o menos te lleves una idea de en qué consiste lo que vas a ver en la operación real, sino también darle un marco pedagógico, es decir, que tenga ejercicios, que te plantee desafíos, que te plantee cómo aprender con esa herramienta. Acá al lado mío está Juan Pablo Valerio. Yo ya te voy a dar la palabra para que nos muestres todos esos equipos, pero tengo una pregunta más. La pueden responder los dos como quieran. Me parece que es un desafío también formar a los estudiantes, ¿no? No solamente armar un simulador, sino que lo pensaron con un propósito didáctico, un propósito pedagógico. ¿Cómo fue esa parte? Sí, claro. Ahí, permiso, voy yo. Para retomar y reforzar lo que decían Emanuel y Pedro recién, uno de los grandes desafíos de los que estamos en la formación técnica tiene que ver con eso, con poder lograr que estén en sintonía las necesidades del mundo productivo con el mundo educativo. Ese fue un desafío histórico, es un desafío histórico y va a ser siempre un desafío histórico poder machar esos dos mundos, que son dos mundos diferentes, con distintas características, con distintas necesidades, pero que ambos tienen que ser parte de este cambio tecnológico que se viene. Entonces, bueno, el mundo educativo tiene como ritmos y características a veces diferentes del mundo productivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cambios tecnológicos van a una velocidad y a un nivel de avanzada que a veces es difícil para el mundo educativo seguirle ritmo a todos los cambios tecnológicos. Entonces, bueno, nosotros hablamos de años y yo les aseguro que los cambios tecnológicos que se vienen con la robótica, con la automatización, con la inteligencia artificial, no los quiero asustar, pero ya están ahí, los tenemos ahí. En 5 años, en 10 años va a haber un cambio total en todo lo que tiene que ver con la formación de las personas, la formación de los docentes. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para estos nuevos desafíos que están muy cerquita, Ahí. Te robo el micrófono. No, tengo para hacer una observación, pero por favor, Pedro. No, quería enganchar lo que decía Juan Pablo con justamente nosotros desde Fundación YPF, teniendo los resultados de esta perspectiva, hemos planteado un plan de formación técnica para Vaca Muerta, que es un plan a 3 años, donde hemos comprometido distintos ejes de acción.
primero una inversión que completa 5,5 millones de dólares en total en distintos ejes de acción, que tienen que ver con transformación curricular, es decir, estos cambios tecnológicos y los desafíos que nos propone la industria en el cambio de las competencias y las habilidades que requieren las personas. ¿En qué nivel? ¿Secundario, universitario? Secundario técnico, superior técnico, de formación profesional. Principalmente el trabajo apuntaba a la base operativa. Entonces, primer eje, transformación curricular. Segundo eje, equipamiento en las escuelas. Esto que ven aquí lo hemos desarrollado junto con INSUR, a lo mismo que los simuladores con Media Lab y Unicen, para poder realmente achicar la brecha que existe entre lo que sucede en la industria y lo que pasa en el aula y en las escuelas. Nosotros nos tratamos de una industria que es súper compleja, la formación de estos perfiles que se requieren, ¿no? Cuando decimos un perfil de un operador de perforación, que es un típico caso de la industria del petróleo, yo no tengo la oportunidad de parar un equipo de perforación para hacer que una persona realice sus pruebas, ¿no? Tenga ejercicios y demás. Ahí aparecen los simuladores como una herramienta fundamental para realmente hacer que esos procesos se aceleren, y lo mismo con el resto del equipamiento que tiene que ver con estas nuevas tecnologías que tiene la industria hoy y que necesitamos que esté en la escuela. Pero eso no es suficiente, no es solamente tener el equipamiento. La propia industria se tiene que comprometer a tener a su personal capacitado y técnico disponible para ser parte también de esa transformación. Nosotros venimos trabajando con distintas empresas en estos ejes que tenemos en este plan, como ser, por ejemplo, prácticas profesionalizantes para los chicos que están terminando su escuela técnica. Ahí Halliburton, creo que está por aquí Sol, que nos acompaña siempre desde Halliburton, participa con nosotros y con su personal técnico en dar las clases, en realizar las prácticas. Llevamos a los chicos y las chicas a la industria, que conozcan los distintos procesos, conozcan los equipos, pero con el personal que realmente los maneja en el día a día. Así que todos esos son partes de este gran desafío que tenemos que afrontar nosotros como industria y acercar todo lo que sea posible al sistema educativo para que esté a la altura de la circunstancia. Bueno, voy a caer en un lugar común, pero es un trabajo de ingeniería al final, ¿no? El vínculo educación-empresa. Y ahí quería hacer la observación, Juan Pablo, porque vos decís, la industria avanza y la escuela tiene que estar dando respuestas, pero ustedes ya saben hacia dónde avanza la industria, con lo que por lo pronto tienen una ligera ventaja. La escuela va a estar más atrás siempre, porque es obligatorio, forma parte de su trabajo habitual, pero ustedes saben hacia dónde va. Yo te propongo que hagamos una cosa. Nos vamos a parar nosotros dos y nos contás esas máquinas y después nos sentamos. Va a quedar un poco desprolijo, pero déjennos que nos paremos a jugar un ratito con el equipo. ¿Vamos? Sí, sí, sí. Bueno, Siempre ver equipos es maravilloso, bien. ¿no? Un poquito lo que decíamos era que el gran desafío es vincular a lo que tiene que ver con el mundo educativo y con el mundo productivo. Las necesidades del mundo productivo, obviamente esto que decimos, que van a un ritmo muy acelerado. Entonces, ¿cómo buscamos herramientas educativas para poder machear con esas necesidades del campo laboral y el campo industrial? Siempre igual en lo educativo, y los que estamos en este maravilloso mundo de la enseñanza, el gran desafío siempre pasa por cómo hacemos para tener un poquito de la industria, de lo que ocurre en la industria, en el mundo real, en el aula. Y siempre está el desafío de la teoría y de la práctica. Eso siempre, en cualquier ámbito, siempre está en debate, en reflexión. ¿Cómo hacemos para llevar un poquito también de práctica al ámbito escolar, educativo y de formación, y mucho más de formación técnica? Entonces, bueno, nuestras tareas es cómo hacemos para poder machear esa cuestión teórica y práctica. Digo teórica y práctica como para simplificar, pero para que se entienda. Hay conceptos a veces que tienen que ver con la energía, con la electricidad, con un montón de conceptos abstractos que tienen una correlación en su utilización y para qué se usan. O sea, en una clase vos das una explicación de algo eléctrico conceptualmente, que son elementos físicos, que tienen una explicación física. Bueno, ¿eso para qué me sirve? ¿Para qué yo estoy aprendiendo eso? Bueno, ¿qué aplicación práctica tiene? Entonces, bueno, te pregunto a vos, ¿qué es importante? O sea, ¿cómo sería el orden? Primero la teoría, después la práctica, primero la práctica, después la teoría. Depende del método educativo que ustedes elijan. Hoy
teoría práctica no sería inicialmente lo más recomendable. Pero práctica y teoría en equipamientos tan complejos, bueno, tenemos los simuladores, ¿no? Pero así que no sé, depende del método Bueno, que se elija. nosotros creemos que tienen que ir en simultáneo, la teoría y la práctica, para poder comprender eso. Yo veo la teoría, para qué me sirve, y lo aplico con el equipamiento. Yo veo un circuito eléctrico y lo quiero corroborar, a ver eso que me explican físicamente de la tensión, de la corriente, quiero verlo, a ver qué ocurre, qué pasa, y lo mismo al revés, ¿está ocurriendo algo? ¿Por qué pasa? Entonces es un circuito en teoría y práctica, es como un círculo en el cual vamos de la teoría, vamos a la práctica, vamos de la práctica, vamos a la teoría, y es una ejercitación dinámica que permite fijar los conceptos de otra manera. Es distinto en un pizarrón o en una computadora que agarrar y armar un circuito. El razonamiento permite fijar los conceptos de otra manera. El hacer, como todos sabemos, lo empírico, refuerza los conceptos educativos de otra manera y le da una potencia y le da mucha agilidad. Contanos qué Entonces, estamos bueno, viendo. para contarles, todo nosotros llamamos una ruta de aprendizaje. Esa ruta de aprendizaje que diseñamos en conjunto con Fundación YPF va pasando por distintas etapas, que serían 4 etapas. ¿Qué sería? ¿Cómo formar a alguien que no tiene ninguna idea de electricidad, de conceptos eléctricos, y transformarlo en un programador de un PLC, que es una computadora industrial? Sí. ¿Cómo hacemos toda esa ruta de aprendizaje, tanto teórica, práctica, para poder lograr eso? Cada equipo de estos va teniendo una etapa distinta. El primer equipo, no sé si lo lleguen a ver, es un equipo de introducción a la electricidad. ¿Qué quiere decir? El que no tiene ninguna noción de qué es corriente, qué es tensión. Como un tablero de la Exacto. vieja época. Pero es el primer acercamiento para comprender esos fenómenos físicos de corriente, de tensión, de resistencia. Entonces, bueno, es el primer, digamos, como el primer empuje para conocer eso. Después pasamos a la segunda etapa, que es el segundo equipo, que sería lo que es la introducción a la programación y a la robótica industrial. Entonces, vamos incrementando esta ruta, va pasando por distintos niveles donde el aprendizaje se va acumulando para terminar en el objetivo final, que es la programación, o es cómo programar un proceso industrial. El segundo es de robótica, que lo que trabaja es el primer acercamiento a los microcontroladores. ¿Qué quiere decir? Que es como una mini computadora. Eso que ven ahí es una plaquetita, se llama Arduino, que tiene un software libre, y el hardware también es libre, y es el primer acercamiento a los conceptos de automatización. Entonces, conocemos electricidad, conocemos los primeros pasos de lo que es la programación, los inicios de la programación educativa, y después pasamos a la tercera etapa, que sería ya parte de lo que sería una programación industrial, lo que sería una automatización industrial. Para simplificarlo, ese aparatito que ustedes ven acá, eso es un programador industrial, es como el cerebro. Entonces, al cerebro, que es ese aparatito de ahí, nosotros le tenemos que decir qué tiene que hacer. Lo tenemos que programar. Nosotros, nuestro cerebro ya viene seteado de fábrica, algunos mejor, otros peor, pero ese le tenemos que decir qué tiene que hacer. ¿Qué quiere decir? El circuito, el concepto de automatización es que vos tenés sensores por un lado, el cerebro y los actuadores o la acción. Es como una analogía con el cuerpo humano. Para que se suma Pedro, Sí. igual tengo que decir que estamos ya casi cerrando, Sí. pero No, te sumo un solo punto. Nosotros le cargamos a Insur este equipamiento que básicamente tiene que ver con el control de procesos, que simula, digamos, lo que sucede. Esto es un equipo en chico, tenemos además una planta de control de procesos más grande que también venimos equipando las escuelas, que básicamente replica los procesos que suceden en el campo para el tratamiento del gas y el petróleo. Entonces, a partir de este equipamiento, los chicos pueden tomar contacto con los sensores que hoy se incorporaron a los yacimientos. Desde YPF le llamamos yacimiento digital a eso. Es decir, la captura del dato en el proceso industrial y cómo se programan a través de PLC o distintos mecanismos, digamos, el funcionamiento de estas plantas. Ese dato se captura a través de los sensores y después se puede trabajar en forma remota, como por ejemplo lo que es el Real Time Center que tenemos, que ha inaugurado Horacio Marín, el CEO de YPF, a fines del año pasado, donde pueden tener realmente control de cada uno de los pozos y cada uno de los subprocesos que
hoy por hoy están en funcionamiento en Vaca Muerta. Entonces, este equipamiento replica, digamos, en escalas de complejidad lo que nosotros necesitamos que los chicos conozcan en la educación técnica para que después puedan ser parte de la industria. Así que eso es un poco el concepto general de este equipamiento, y después no lo podemos mostrar, pero bueno, tenemos los simuladores donde permiten tener también la práctica sobre esas cosas que no podemos replicar en el aula. Esto lo podemos llevar a las escuelas. De hecho, está asociado a este equipamiento la línea de formación docente. Vamos a formar para 29 escuelas de Neuquén y Río Negro los docentes que van a estar trabajando con este equipamiento en cada una de esas escuelas. Así que bueno, esas son todas las acciones que conforman ese plan que te había mencionado, y con esto cierro. Y el último punto tiene que ver con una nueva institución de formación técnica para poder hacer frente realmente a este desafío, porque el desafío no es solamente calidad o cualidad, digamos, de los perfiles, sino también poder formar a la cantidad que necesita hoy la industria y que va a necesitar con el plan de desarrollo que tiene Vaca Muerta. Por eso estamos pensando en una nueva institución educativa que después le va a comentar Gustavo Schiapacase, que es el director de la Fundación YPF. Les propongo que nos Bien, sentemos bien, sí. y seguimos. Perdón por la desprolijidad, pero nos sentamos. Les quiero agradecer a los tres que hayan estado participando en una charla muy esclarecedora para saber qué está planteando hoy las necesidades del gas anoil en la Argentina. Estuvimos con Pedro Angulo, que es gerente de desarrollo local de Fundación YPF, Emanuel Danoni, presidente de Media Lab de Unicen, y Juan Pablo Valerio, director general de INSUR. A los tres, este es el aplauso para ustedes.